es evitar que haya un deterioro fetal por algún motivo que dé lugar a la muerte intraútero o una hipoxia crónica. Y por eso, como ven, estas son las causas de inducción al parto que tenemos en Barcelona, pero que deben ser muy parecidas a las que tienen ustedes en Latinoamérica. Destaca la gestación cronológicamente prolongada, que en nuestro caso inducimos al parto a las 41 semanas y 4 días, pero también verán que es muy prevalente entre las causas de inducción aquellas que se deben a problemas placentarios como la preeclampsia, la restricción de crecimiento o el feto pequeño para la gestacional. También hay aquí otras causas como la colestasis, que también la inducimos por el aumento de riesgo de posibles complicaciones también fetales, o otras causas también relacionadas con este riesgo materno y fetal. Por tanto, en la mayoría de casos estamos induciendo a los pacientes para evitar complicaciones hipóxicas fetales. Por tanto, la idea es evitar al máximo el sufrimiento fetal y evitar las complicaciones fetales intraparto. Lo ideal sería utilizar un método que fuese seguro en este aspecto, es decir, que no me incrementara aún más el riesgo que tiene un feto de tener complicaciones intraparto, ¿no? Ya que estamos induciendo a estas mujeres para evitar dichas complicaciones. Es un poco contradictorio inducirlas al parto con un método que tiene un mayor riesgo de complicaciones fetales por su uso, ¿no? Por la tecnosistolia y el hipertono que produce. Por eso, en nuestro medio, en el Hospital de Sant Pau, lo que hicimos es adoptar el método mecánico, que es este método que es especialmente indicado para la inducción del parto. Consiste en dos balones, uno que se coloca intraútero entre el orificio cervical interno y la membrana amniótica. Por lo tanto, produce esta separación entre el amnios y el cervix, que es lo que se supone que va a liberar de forma natural las prostaglandinas maternas, y luego tener un balón a nivel vaginal entre el orificio cervical externo y la vagina, que lo que hace es fijar de forma correcta este balón intraútero y evitando su desplazamiento, y que haga una presión adecuada sobre el cuello del útero. Este método nos queda así colocado, como veis en este dibujo, y lo que permite es esta liberación natural de las prostaglandinas maternas, que se inicie el proceso de maduración de forma natural. Hay estudios, en este caso os presento un metaanálisis para no daros a datos, pero este metaanálisis relativamente reciente en el que incluye un análisis entre la diferenciación entre prostaglandinas y método con el doble balón, y lo que observa en este estudio es que la tasa de parto vaginal es igual en el valor que en las pacientes que se inducen con prostaglandinas. Sí que no hay diferencias tampoco a nivel del uso de instrumentos, tampoco hay diferencias en el ratio de cesáreas, pero sí que hay una diferencia, aunque no llega a ser específicamente significativa, de la causa de las cesáreas. Vemos que en los casos de prostaglandinas la mayoría es por una pérdida de bienestar fetal, mientras que en los casos de valor la mayoría se debe a una no progresión del parto. Entonces, esta también es una pregunta que es importante hacer a las mamás. ¿Qué preferirías, tener una cesárea por un fallo de inducción o un fallo de progresión del parto, o bien una cesárea urgente por un riesgo de sufrimiento fetal en el cual el niño puede ser que requiera ingreso en UCI? Pues si pudiésemos elegir a las mamás, probablemente te dirían que prefieren un método más seguro para su bebé y para ellas. Y aquí tenemos la contrapartida. Está claramente demostrado cómo las prostaglandinas tienen mayor riesgo, 10 veces más riesgo de tener estas mamás una polisistolia o un hipertono, y también tenemos más riesgo, de forma también significativa, de tener un pH fetal al nacimiento por debajo de 7, es decir, una hipoxia fetal. Y además también se correlaciona con un aumento de ingreso a UCI de forma también significativa. Por lo tanto, en estos estudios y también estudios posteriores han demostrado cómo las prostaglandinas comparadas con el método mecánico tienen más riesgo de transhistoria, tienen más riesgo de sufrimiento fetal, tienen más riesgo de hipoxia neonatal y tienen más riesgo de ingreso a UCI. Por lo tanto, yo creo que a nivel de seguridad está claramente en beneficio del uso de métodos mecánicos. Esto también se ha revisado por la Cochrane más recientemente. En este caso incorpora más de 22.000 pacientes con más de 100 estudios randomizados,
y lo que observa es que el balón siempre es más favorable a nivel del perfil de seguridad y por lo tanto anima a que este instrumento, esta herramienta que tenemos para la inducción fue la ligera desconfort de llevar este balón puesto durante las horas de la inducción. Por lo tanto, la evidencia, la revisión más reciente de las NICE es que la inserción del doble catéter, de balón de doble catéter para la inducción con mujeres, sobre todo con alto riesgo de retrotina, como pueden ser las cesáreas, es adecuado y es el método de elección. También se puede usar en aquellas mujeres con una cesárea anterior y que tienen además un óbito fetal, es decir, también es seguro utilizarlo en estas pacientes. Además, también concluye en esta update de la NICE Guidelines de 2021 que los métodos mecánicos son menos probables de causar una hiperestimulación que los métodos farmacológicos, como decíamos. Y esto es especialmente importante, este riesgo de sufrimiento fetal de las postláminas es especialmente importante en los casos en los que hay aún más riesgo de complicaciones fetales intraparto, como son los fetos con CIR o con preeclampsia. Aquí los datos son todavía más contundentes. En este estudio realizado en el año 2020, publicado también en la Acta Obstétrica Ginecológica Escandinava, compara el uso de minestrone con el método de balón mecánico en pacientes que tenían una restricción de crecimiento. Y veis que realmente se confirma que con la minestrone tenemos mucho más riesgo de padecer taquisistolia. Vemos que hay incluso más riesgo de acabar haciendo una cesárea comparado con el balón. El composite adverse neonatal fue significativamente mayor en este grupo de pacientes y por tanto también hay diferencias en el test de ADCAR y en el pH. No, en el pH no hubo diferencias, con el resto sí, en inglés son muy también. Por lo tanto, en estos fetos especialmente sensibles y vulnerables como son los fetos con restricción de crecimiento, sería muy importante utilizar el método mecánico para asegurar un buen resultado, menos riesgo de cesárea y menor tasa de ingreso en CIR. Esto lo hemos comentado. En otro estudio, también realizado en fetos con restricción de crecimiento, esta vez en este estudio fue español, es un estudio del grupo de nuestros compañeros del 12 de octubre de Madrid, en el que ven que en el caso también de fetos con restricción de crecimiento, el uso de Foley, en este caso, si no se dispone de método de balón de Cook, pues se puede utilizar una catéter de Foley, y aquí ven también que la tasa de parto vaginal fue más alta en el grupo que utilizó este método mecánico comparado con el uso de minestrone. Y también corroboraron el hecho de que se necesitó, o sea, hubo menos pHs bajos al nacer, menos ingreso en la UCI y menos adverse neonatal outcome. Entonces, en nuestro hospital, ¿cómo hemos hecho? Viendo el perfil de seguridad de estos balones y teniendo en cuenta lo que sufrimos, como en todos sitios, que es una falta de espacio en nuestras unidades de parto, ya en el 2017 nos planteamos el uso del balón como primera opción. Revisamos toda la literatura, vemos el perfil de seguridad y su eficacia, que es igual a las postláminas, y por lo tanto nos planteamos el uso del balón en todas las pacientes como en bolsa íntegra. Aquí tenéis nuestro protocolo, que es si la mujer tiene las membranas íntegras, ya tengan riesgo alto o no de hiperestimulación, siempre utilizamos el doble balón. Y si la mujer tiene la bolsa íntegra, bolsa rota, perdón, en todos los casos utilizamos la minestrone, ProPES, se llama en España. Estos son nuestros primeros resultados, que incluyen 400 mujeres, en las cuales pues, incluimos en este primer estudio, y comprobamos cómo la tasa de parto vaginal también fue parecida, la tasa de cesárea fue parecida, y la necesidad de un instrumento también fue parecida entre las mujeres en corte histórica y mujeres con prostaglandinas versus el balón. Pero fijaos en esta columna de aquí, que es aquellas que tuvimos que aprender al principio a utilizar el balón. Es verdad que cuando se retira el balón a cabo de las horas, en este caso hacíamos 12 horas
de inducción con balón, al retirar el balón suele dar un cuello, que es un cuello tipo de multíparas, un cuello largo, un cuello como flexible, pero aún semiduro, y con una cabeza fetal muy alta. Y por lo tanto, muchas compañeras, ¿no?, y compañeros, al ver este disotón aún desfavorable, seguían en la inducción del parto con las postulandinas. Hacemos método mixto. Esto vimos después que no era eficaz, porque cuando quitábamos la prostaglandina a cabo de 12-24 horas, seguía siendo un cuello desfavorable. Es decir, el método mecánico, realizar la maduración cervical, bien, mal o regular, pero una vez hecha esa maduración, ya no nos sirve utilizar otro método de maduración según nuestra experiencia clínica, sino que lo que haríamos es directamente romper la bolsa a esta paciente. Nuestros datos también mostraron que las mujeres que llevaron balón tuvieron con una incidencia significativa menos de estrés fetal y también un pH a nacer más alto comparado con las prostaglandinas. Y también, si miramos solamente en nuestro análisis las mujeres con preeclampsia, vimos que tuvieron si veis aquí, un ingreso micro en la evolución neonatal también fue inferior, aunque no nos dio resultados significativos, pero sí que tuvimos significativamente unos mejores pHs en el momento del parto. Entonces, como es el balón de Cook, empezamos en hospitalario, pero al cabo de 6 meses, viendo ya cómo funcionaba, familiarizándonos con este método, etc., también recabando el feedback de las pacientes, pues empezamos a utilizarlo de forma outpatient. Esto fue muy importante porque lo pusimos en marcha antes de la epidemia de COVID y eso nos permitió, cuando llegó la epidemia de COVID, que las mujeres estuviesen menos tiempo ingresada, que estuviesen más en su casa, evitando contagios y mejorando la estancia hospitalaria, que era un tema muy importante, que teníamos el hospital totalmente colapsado. ¿Qué pacientes enviamos a casa? Enviamos a casa prácticamente a todas las pacientes que no tienen riesgo materno, es decir, todas mujeres con embarazo con gestación cronológicamente prolongada, mujeres con colestasis intrahepática, mujeres diabéticas gestacionales con control con dieta, fetos pequeños para edad gestacional o hipertensas crónicas. No enviamos a casa pacientes con preeclampsia, diabetes mellitus tipo 1, CIR, oligoamios, sospecha de pérdida de vista fetal o pacientes en las que hay un cetocoagulácteo positivo, ya que en estas pacientes no hay una evidencia clara, pero preferimos iniciar el tratamiento profiláctico con penicilina una vez hemos puesto el balón intraútero. Como os decía, una vez en este momento lo que estamos haciendo es quitando a las pacientes entre las 9 y 10 de la mañana, les ponemos el balón, hacemos un pequeño registro y si todo está bien, la paciente está confortable, se va a casa. A las 6 horas ella se retira ella misma el balón en casa y vuelve al hospital. Una vez viene al hospital, ya el siguiente procedimiento que realizamos es una ruptura de ventajas y iniciar la oxitocina a cabo de 2-4 horas si es necesario. Es decir, es muy importante que rompamos la bolsa porque es la otra interruptor que nos permitirá iniciar la segunda fase del parto, que es el inicio de la oxitocina. Ahora, en el pasado utilizábamos 12 horas con el balón, pero este estudio, publicado recientemente en el año 2021, en el American Journal demostró cómo el uso del balón entre 6 horas es igual que efectivo que 12 horas e incluso la tasa la probabilidad de parto es más alta y además evidentemente se acorta el tiempo al parto y la estancia también hospitalaria en caso de que sea una inducción hospitalaria. Por lo tanto, a partir de este paper nosotros utilizamos ya el balón solamente 6 horas. Aquí tenemos una de las primeras pacientes que estuvieron en casa y que pues, están muy contentas, la mayoría de pacientes. Y las ventajas de este método de inducción mecánico en casa son que no hemos tenido ninguna complicación ni materna ni fetal, no se requiere un personal para vigilar a la paciente ni al feto, sino que como está seguro la paciente puede estar tranquila en casa. Imaginaros que es una paciente de riesgo que le está poniendo de parto, ¿verdad? Que no la ingresáis de forma prodrómica, aunque tenga riesgo, sino que la enviéis a casa. Pues esto sería la misma situación clínica. Además, ha demostrado este método una reducción de la estancia hospitalaria
la mamá está muy contenta de poder estar en su casa con su familia, comiendo su comida en su cama, en su lavabo, etc., es más fácil convencer a las pacientes que son reacias a la inducción. Ya sabéis que hay una corriente de parto natural, baja intervención, que está muy bien, y las mujeres ya cada vez más no quieren oír hablar de una inducción, y por lo tanto cuando les planteamos un método fisiológico que es muy seguro, que les permite iniciar ellas mismas el proceso de parto, tan solo lo que hacemos es decidir cuándo, y es tan seguro que pueden irse a casa, pues la paciente acepta con mayor grado, con mayor satisfacción este proceso de inducción. Y como decíamos, es una aproximación fisiológica al parto. Aquí tenéis unas encuestas que hemos realizado para saber cómo están estas mujeres, cómo perciben, ¿no?, la experiencia vivida en la inducción con varón. Veis que no hay ninguna de ellas, el 90% no han presentado complicaciones. Tuvimos 3 problemas de vaciado de la vejiga. En este caso se recomienda disminuir la cantidad de fluido que hay en el balón vaginal, de unos 20 o 40 mililitros. Hemos tenido algún caso de sangrado vaginal, pues se ha autolimitado. Alguna mujer ha tenido un síncope vagal en la colocación del balón, puede ser un poquito molesto, y nos debemos asegurar que el balón está realmente no puesto intracervical, sino que debe estar puesto intraútero y vaginal. Si nos equivocamos o lo colocamos intracervicalmente es cuando tendrá mucho dolor. Eso os tiene que indicar que esta mujer, o sea, que el balón no está bien puesto, lo tenemos que retirar inmediatamente, ¿de acuerdo? Un balón puesto no debe hacer daño, ¿de acuerdo? Lo que debe hacer quizás una molestia, como si tuviese pequeñas contracciones, como una molestia de regla, pero nunca un dolor que no se pueda aguantar. Eso quiere decir que hemos hinchado el balón intracervical y por eso le está doliendo tanto. Hemos tenido 4 balones que se han colocado, o sea, se han descolocado. Hemos tenido una mal presentación, veis aquí 10 pacientes. Por eso, o sea, esto lo vimos que en algunos casos el balón sube tanto la cabeza fetal y en algunos casos el feto se ha dado la vuelta. Tuvimos 10 casos, o sea, 2%, y esto lo vimos sobre todo en casos de polidramios o casos en los que habíamos hecho una versión externa con un feto de nalgas y se había vuelto a colocar en nalgas. Por lo tanto, ahora ya no utilizamos el balón cuando hay polidramios o cuando viene un feto con una posición inestable o que venga de unas nalgas que se han girado, ¿de acuerdo? Y hay también algún caso de que se ha requerido remover el balón porque a lo mejor no lo ha soportado, solamente un caso de 500 casos, y 2, se ha hecho una anatomía de forma, o sea, es una anatomía al momento de colocar el balón, pero en este caso mantenemos el balón puesto y no pasa nada. Desde 2019 a 2022 tenemos un 50% más de un 50% de las mujeres que se van a casa, y ya llevamos más de casi, bueno, en este momento llevamos unas 1000 inducciones en domicilio. Por lo tanto, los mensajes a llevar a casa son que el método mecánico sería para nosotros el método de acción, el recomendado, ya que disminuye el riesgo de hiperactividad uterina y por tanto de sufrimiento fetal. Por lo tanto, a ser tan seguro, evita la necesidad de una multiplicación continua y de un control por parte del staff. Es muy importante recordar que en mujeres, en fetos especialmente vulnerables al riesgo de sufrimiento fetal, como puede ser las mujeres con preeclampsia, con fetos con restricción de crecimiento, la inducción al parto debería ser siempre con este método mecánico, porque esto se asocia a un menor riesgo de cesárea y menor riesgo de UCI y de malos resultados fetales. Y que es tan seguro el uso de este método mecánico que se puede usar de forma outpatient, de forma ambulatoria, ya que, como decíamos, no necesitamos la monitorización continua, tenemos más espacio en la sala de parto, tenemos más staff que puede estar pendiente de otras cosas, y las mujeres tienen en general una buena satisfacción a este método y les gusta la idea de una aproximación fisiológica. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que acabéis de tener un congreso muy fructífero y veros pronto en otra ocasión. Adiós, gracias por todo.